alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, ok, allá vosotros. Te preguntarás, porque siempre decimos como Pilato, yo me lavo las manos. Bueno, ¿por qué lavarse las manos? Bajo la ley del Antiguo Testamento, si alguien era encontrado muerto en un campo y no había testigos, entonces, ¿qué hacían? Medían la distancia entre el muerto y los poblados de alrededor, y en el pueblo más cercano al lugar de donde el cadáver fue encontrado, los ancianos tenían que ofrecer un sacrificio, eso de acuerdo a las tradiciones y leyes de los judíos. Tenían que hacer un sacrificio y luego debían lavar sus manos declarando, somos inocentes, no sabemos cómo fue muerta esta persona. Bueno, Pilato, siendo romano, estaba tomando aquí una ley judía tradicional diciendo, soy inocente, ustedes quieren matar al hombre, pero yo soy inocente. Fíjense el versículo 25. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Esta gente verdaderamente no sabía lo que decía. ¿Por qué digo esto? El historiador judío de esa época, llamado Josefo, escribió acerca de cuando Tito, el general romano, 30 años más tarde llegó con su ejército, destruyó el templo y Jerusalén se convirtió literalmente en una carnicería. Mataron miles y miles de personas, cientos de miles de personas, niños. Así que allí podemos ver un poco de las implicaciones de lo que estos hombres estaban diciendo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tienes que tener mucho cuidado lo que dices, de lo que dices, porque quizás te estás echando tú tu misma sentencia. También sabemos que el Señor dijo que los hijos no sufrirán ni serían castigados con el pecado de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos, sino que cada uno por sí mismo. Ahora, no podemos negar la realidad. Indirectamente nuestros hijos sufren por nuestros pecados. Hay muchos niños hoy en día sufriendo por el pecado de sus padres. Ejemplo, si los padres consumen drogas, o si son alcohólicos, o si abusan de los niños, o si hay divorcios, es obvio que los hijos sufren las consecuencias por la causa del pecado de sus padres. Pero cuando ese niño llega a la presencia del Señor, él no será responsable por lo que sus padres hicieron, sino solo por lo que él hizo. Muchos padres tienen el corazón destrozados al ver a sus hijos haciendo cosas horribles y sufren por las consecuencias que han caído sobre sus hijos por los hechos que ellos cometieron. Pero cuando estén delante del Señor, todo ser humano lo hará por sí mismo. Yo no tendré que responder por nadie, sino por mí mismo. Y cada uno de ustedes tendrá que responder por sí mismo cuando esté delante de Dios. ¿Ok? Así que no vas a decir, oh, mi mamá era cristiana, oh, mi mamá servía en la iglesia. ¿Y tú? ¿Tú qué? No te va a salvar nadie. Ahí el abogado, ¿sabe quién va a ser? Jesús. Así que ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Si ustedes se preguntarán, si Pilato dijo que Jesús era un hombre justo, ¿por qué lo mandó a azotar? ¿No? Azotar a alguien antes de crucificarlo era una práctica común entre los romanos. El prisionero era atado de tal manera y en tal posición que su espalda quedaba
descubierta, quedaba expuesta. Entonces el guardia romano tomaba un látigo de cuero en el cual había pedacitos de huesos, astillas, vidrios incrustados. El prisionero era desnudado y sobre su espalda, totalmente expuestas, aplicaban los latigazos. Y cuando pegaban, no solamente pegaban, sino que jalaban el látigo hacia atrás, arrancando pedazos de carne con él, con las incrustaciones de huesos y astillas del látigo. Bueno, los prisioneros con frecuencia morían en el poste de castigo. El propósito de los azotes era establecer los crímenes no resueltos. Ahora, si el prisionero comenzaba a confesar su crimen, los latigazos eran más suaves. Pero si el prisionero era terco y se negaba a confesar algún crimen, especialmente en contra de Roma, entonces le aplicaban los latigazos cada vez más fuerte, hasta que el prisionero, por causa del dolor, era obligado a confesar sus crímenes o si no, se moría. Siempre tenían allí un escribano listo para tomar notas de las cosas que el prisionero confesaba, y es interesante que por medio de este método de tortura, el gobierno romano tenía capacidad de resolver muchos crímenes. Pero también hay otra cosa. Jesús, como una oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53. Pero Jesús no tenía absolutamente nada que confesar. Él nunca había pecado. La sentencia era de 40 latigazos. 40 es el número de juicio en las Escrituras, aunque solo le aplicaban 39 latigazos, porque 39 era el número de la misericordia. Así que para mostrar misericordia, el gobierno romano solo aplicaba 39 latigazos. Pero igualmente muchas veces, como les decía, los prisioneros sangraban tanto hasta por morir, morir por medio de las heridas. Se debilitaban físicamente y sus espaldas se convertían en colgajos de tiras de carne. Luego eran sacados, puestos en la cruz, con sus manos clavadas, y sus pies eran usualmente atados en lugar de ser clavados. Hermanos, la muerte de crucifixión era un acto inhumano. Aún así, Jesús, porque nos ama de tal manera, fue a la cruz y soportó el sufrimiento y la vergüenza de la cruz. ¿Por quién? Por ti, por mí, para poder tener el gozo de decirte, estás perdonados de todos tus pecados que cometiste. Ven, entra en mi reino. Qué gran amor del Señor. Difícil que nosotros podamos entender eso plenamente. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. El pretorio era la residencia oficial del gobernador cuando estaba allí en Jerusalén. El gobernador creo que vivía en Cesarea, tenía un palacio ahí hermoso, pero venía a Jerusalén cada tanto. Versículo 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Ese es el tipo de burla que fue sometido Jesús. Le hicieron una corona de espinas, porque decía que era el rey, y aquí está, el rey de reyes y señor de señores.
Y esa corona, no se crean que se la ponían así nomás, se la encajaron en la cabeza. Versículo 30. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Recuerden que Jesús ya había sido golpeado en el precinto del sumo sacerdote, donde le cubrieron la cabeza y comenzaron a golpearle, y sin duda donde le estropearon la cara. Recuerdan que le arrancaban la barba de raíz. Bueno, Isaías dijo: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso está en Isaías capítulo 52. Cuando terminaron con él, ni siquiera podías decir que era un ser humano. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Usualmente, el prisionero debía llevar el poste horizontal, acarrearlo, porque el poste vertical ya estaba clavado en la tierra. Así que lo hacían pasear por toda la ciudad, llevándolo para que todos vean lo que le pasaba a los que estaban en contra del gobierno romano. Lo hacían llevar su cruz y después los colgaban ahí y los tenían días hasta que se morían ahí, para que nadie se rebele en contra del gobierno romano. Vamos a parar aquí por hoy. Si Dios quiere, continuamos el domingo que viene con la crucifixión del Señor. Pero, ¿sabes? Como hablábamos antes, si tú todavía no has aceptado a Cristo Jesús como